En 26 kilómetros en distancia a Alto de Carmen se encuentra el Tránsito. Desde Vallenar entonces son 71 kilómetros. El camino es en excelente estado, pero las infinitas curvas no permiten velocidades altas y piden bastante precaución por parte del conductor. Su ubicación en 1117 metros de altitud provoca un clima bien particular. Los días del invierno podrían ser bien calurosos. Es un pueblo bien tranquilo, hermoso y verde. Las casas bien pintorescas en la calle principal apuntan a una larga historia de este sector. También se nota el empuje económico desde los años 2000 en este sector. Y, por suerte, los daños de los eventos meteorológicos, los aluviones, ya están casi completamente arreglados. Bien, hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estoy ahora llegando a el Tránsito ya en 1100 metros, 1150 metros, si no me equivoco, aquí en el Valle del Tránsito, la prolongación del Valle Huasco hacia arriba, ¿no? Y claro, es una aldea muy tranquila, muy linda, muy buena, ¿no? Muy bonita, ¿no? También vamos a hacer una vuelta por la plaza, ¿no? Vamos a hacer por la iglesia si es posible y no sé qué más vamos a ver acá, ¿no? Que podríamos descubrir, ¿no? Realmente una joya aldeas, ¿no? Aquí por suerte la plaza está abierta, ¿no? No está en remodelación, bien hecha, y las bancas atrás mío, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Después, ¿no? La acequia, estoy escuchando algo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, todavía se queda ahí las acequias como antes, ¿no? Y bien, vamos a ver esta vuelta. Con sus 450 habitantes, el Tránsito es bien poblado y además tiene una buena infraestructura turística. Existen tiendas, restaurantes y en la cercanía hay hoteles. La plaza y el sector céntrico invita a paseos y se puede descansar entre los árboles de la plaza. Aquí también se ubica el retén de los carabineros y la antigua aduana. Y por supuesto, al frente de la plaza, la antigua iglesia de 1830. Notable pimientos allá, todo, y el verde. Ahí está la plaza de El Tránsito. Bueno, estoy ahí sábado, fin de semana largo, a las 11. Bien tranquilo, ¿no? Vamos a ver ahí frente está la iglesia, una joyita también. La iglesia, ubicada al costado de la plaza, con sus 36 metros por 11 metros, es una típica construcción de la zona de Atacama. También existe una posta rural de salud. Igualmente se ubica frente de la plaza. Vamos a ver si puede entrar ahí. No, los antiguos. Bastante grande.
Atención, una torre con una caja. Ya vamos a escuchar su uso. La primera mención del tránsito data de 1709, donde ya mencionan la capilla El Tránsito. En 1722 de nuevo se menciona la primera capilla en el Río de los Naturales. 1757 la fundación del pueblo paraje de la iglesia. Igualmente, en 1758 se menciona la capilla de El Tránsito en diversas publicaciones. Finalmente, en 1766 se formó el pueblo El Tránsito en forma oficial. En 1784 se decretó la viceparroquia de El Tránsito, dependiente de la viceparroquia de Vallenar. Igualmente, el terremoto del 30 de marzo de 1797 aumenta la población en el sector El Tránsito, de acuerdo que muchas personas se trasladaron a sectores precordilleranos, donde el Valle El Tránsito se pobló principalmente de grupos de personas pertenecientes de pueblos originarios. En 1800 El Tránsito era uno de los 6 distritos del departamento de Huasco. 1811, el descubrimiento de las minas de plata de agua amarga impulsa el desarrollo del sector en general. En 1830 se construye la iglesia actual, Virgen del Tránsito. El terremoto de noviembre de 1922 daña fuertemente a la iglesia. En consecuencia, la torre del templo se cayó. En 1939, un incendio destruye parte del templo de la Virgen del Tránsito. En 1979, el Tránsito se incorpora a la comuna nueva de Alto del Carmen. Bien, aquí estoy con don Nivaldo en El Tránsito. Y bueno, don Nivaldo podría mostrar o hablar un poquito de su historia aquí, como es hijo de la aldea. Sí, no hay problema. Bueno, yo soy... mis raíces están acá en El Tránsito. Mis padres, mis abuelos, todos ellos eran de acá. Bueno, el pueblito acá, El Tránsito, ha cambiado de esos tiempos hasta ahora mucho. Ahora hay mucho adelanto. La misma plaza, como ven ustedes acá. Antes había un kiosquito al centro ahí, los asientos, y después hay una caseta por ahí que la podemos ver. Claro, que explica un poquito la caseta, ¿qué es? Esa caseta tiene una historia, muchas veces la ven pero no le ven el significado. Yo me pregunté recién, justamente, esa caseta, antiguamente en la plaza, como ustedes ven, todo alrededor, donde está marcado ahí, eso, estaba con pinos cuadraditos así, toda la plaza. Y esta caseta estaba por ahí por el medio, mirando hacia acá, así. Entonces acá habían asientos de madera en ese tiempo, y como en ese tiempo, en los años 50 yo calculo, no había radio, nada acá, pues era todo, no había comunicación de nada. Entonces en ese tiempo, esa caseta tenía una radio. Y en el día, usted ve que tiene un magneto, la cargaba con el viento. Y en la noche venían las personas acá, los viejitos en ese tiempo, se sentaban ahí a escuchar noticias de esa época. Esa es la historia de esa caseta. Qué bueno, claro, antes no tenían radio, no tenían tele. Así que en la noche se juntaban todos los viejitos acá a ver todas las noticias que pasaban, lo que pasaba en Chile, en el mundo, todo. Ellos, esa era la forma de enterarse de lo que pasaba. La caseta de la radio. Sí, y así, bueno, acá todas estas casas eran... Ahora muchos se han arreglado, se han modernizado. Todo esto era el camino de tierra. La cancha ya no era... Lo cambiaron. ¿No? Y el retén también, pero era diferente. Este es un retén nuevo. Sí. El aluvión seguramente... Bueno, el aluvión, olvídate. Yo tuve que venir acá porque ahí la casa donde estoy yo... eso es... pasó el este por acá y rompió hacia ancho ahí. Portón y acá. Y después pasó todo el este por abajo. La plaza estaba llena de barro. Completamente... Así que eso fue más o menos, y como le digo, hasta ahora
el pueblito ha avanzado harto, hay harto adelanto, hay cables, comunicación satelital. Claro, ¿no? Ah, claro, eso es la costa, ¿no? Sí, la costa. Qué bien. Colegio es El colegio antes... Antes era ese, ¿no? Era acá. Sí, ¿no? Y el aluvión arrasó con todo. Ya, O sea, ya. pero antes del aluvión ya no era el colegio, donde estaban los adultos mayores. Ya, ok, ya. Y ya, antes del adulto mayor era internado. Ya. Para los niños que venían de arriba, Ya. ahí era el internado. Ya, ya. Y el colegio está hacia abajo, un colegio nuevo. Y ahora, como puedes ver, ahí está todo. Pero están, creo que en restaurar, hacer algo ahí. Ya. Para abajo, Ya. donde que pasó el aluvión y Ya, está lleno de barro. todo, ¿no? Y el turismo en verano anda bien acá, ojalá, ¿no? Sí, en verano viene bastante gente porque mucha gente, así como nosotros, como yo, digamos, lo hemos ido de acá de la zona, pero volvemos a visitar porque siempre tenemos parientes. Yo tengo parientes acá todavía. Ya. Y así mucha gente pues vuelve en verano a pasear, a ver. Y como le digo, en febrero se hace la fiesta Guasa, donde hacen baile, juegos, rodeo. Y ahí también viene gente de todos lados. Aquí algunas fotos del año 2000, de la fiesta Guasa de El Tránsito. En realidad era una de mis frecuentes salidas para conocer la región y por casualidad llegamos junto al día de la fiesta en pleno febrero del año 2000. Nos quedamos hasta la noche, pero como en esta época no existió ningún hotel en este sector, me recuerdo hasta hoy como volvimos a las 3 de la madrugada a Copiapó. Y la fiesta en agosto también. La fiesta de agosto es la fiesta religiosa, la de la Virgen del Tránsito. Ya. La procesión, todo. Ya. Todo eso pasa acá en este valle. Qué bien. Y para arriba también ha progresado harto. Hace poco, un poco por los tambos por ahí, inauguraron un hotel bien bonito. ¿Ah, sí? Sí. Ya, voy a hacer una vueltita. Incluso uno cuando habla se ve de los tambos, un hotel bien bonito se ve. Ya. Y así, pues ahora también arreglaron el camino para arriba, está todo pavimentado. Todo pavimentado, ya no como antes. No, ¿no? antes era el camino de pura tierra, De tierra, ¿no? Y era una sola terminal. Cuando uno iba en un vehículo y venía otro, sabía que uno tenía que retroceder para dar la pasada, era complicado. Ahora ya más sí, ahora es más pedito y más seguro. Pero, ¿y las empresas de pisco? Aquí hay empresas de pisco. Sí, está la hacienda arriba, la Almirita. Cuando sube para arriba, allá está la Almirita. Y después abajo de la que vivió de Payauto de Coquena. Esas son las menos las dos acá porque hay muchas más, pero están para el lado del Alto del Carmen, San Félix, ¿no? Sí, pero la planta que está acá abajo de Coquena es moderna. Moderna y buena. Equipos nuevos, todo. Capaz voy a hacer una vueltita. Sí, se va por allá y hay Coquena y preguntando ahí al tiro, todo el mundo los conoce. Claro. Y ellos, un hecho que le van a mostrar todo en buena voluntad. Ahora, si quieres, vamos a ver la lechuza. Ahí está, ¿ves? ¿La ves? Ah, claro, ahí está. Y ellos salen en la noche. Claro, ahí está durmiendo. Entonces todo el día. Muchas gracias, don Nivaldo, por la excelente presentación de su pueblo, de El Tránsito. Muchas gracias. Ha sido un placer por lo menos dar algún testimonio de algo de que uno siempre recuerda de este pueblo que era muy querido por mis padres. Muchas gracias. Ahí en la calle principal del Tránsito. Los datos demográficos de El Tránsito se mantienen en los últimos años entre 400 a 500 habitantes, pero en los años 1885 a 1900 la población llegó casi a 1000 habitantes. Claro, el sector del Tránsito era importante por su producción de frutas y verduras. Además, era una importante ruta de comercio desde Argentina. Especialmente durante la época del salitre, muchos productos y especialmente ganadería llegaron por esas vías a Atacama. Claro, aquí todavía hay muchos caminos en los jardines.
ver, ¿no? Se nota que el clima en el valle ya es diferente. La tasa de precipitación en ese sector llega a promedio de casi 50 milímetros por año. Dado por la altitud de 1000 metros, los inviernos están marcados por temperaturas máximas más altas. El río El Tránsito tiene un caudal entre 2 a 4 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí en El Tránsito hay restaurantes, ¿no? Aquí entre río y cordillera, justamente a la entrada del camino, por el camino principal ahí, ¿no? También hay el pollo dorado, ¿no? Hay ya algo de infraestructura turística, como ver si podríamos ver eso, ¿no? Todo bonito acá, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl. Eso era para hoy. En la próxima semana vamos a subir más este hermoso valle y vamos a llegar a Pinte. Bien, ojalá nos vemos ahí en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.